Buenas tardes. Somos el grupo número 2 encargado del seminario en repaso de física mecánica. Los integrantes del grupo son Jason Alexander Sánchez Nieto, Víctor Reinaldo Acosta Encinosa, Laura Vanessa Mendibelson Sánchez y Carlos Eduardo Céspedes Caicedo. Buenas noches. El día de hoy vamos a realizar el seminario en repaso de la física mecánica. Yo me llamo Jason Alexander Sánchez, pertenezco al grupo número 2 y somos del grupo 678302 de Física 3, Ondas y Física Moderna. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Bueno, para realizar una introducción a la física mecánica, primero que todo debemos tener claro el concepto de qué es la física y de dónde viene, tener también clara su historia, quiénes han sido sus máximos exponentes a lo largo de la historia. En esta parte vamos a realizar un pequeño preámbulo sobre todo esto. Primero tenemos que saber qué es la física. Y sabemos que la física es la ciencia que estudia la naturaleza en su sentido más amplio. Es una ciencia básica que estudia el cosmos, es decir, el todo desde el punto de vista científico. Aunque aparentemente la física consiste en buscar o encontrar una matematización de la realidad observable, no es así. Lo que ocurre es que la matemática es el idioma en el que se puede expresar con mayor precisión lo que dice la física. Desde un punto de vista aplicado, el campo de la física es mucho más amplio, ya que se utiliza, por ejemplo, en la explicación de la aparición de propiedades emergentes más típicos de otras ciencias, ya sea como la sociología y la biología. Esto hace que la física y sus métodos se puedan aplicar y utilizar en otros campos de la ciencia y se utilicen para cualquier tipo de investigación científica. También podemos decir que la física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar explicación en los diferentes fenómenos de la naturaleza que se presentan cotidianamente en nuestra vida diaria, ya sea el caso de la lluvia y entre entre otros fenómenos que podemos observar día a día. Para empezar con la historia de la física, nos vamos a remontar a la revolución científica post-renacentista, ya que en el siglo XVI Galileo Galilei fue el pionero en el uso de experiencias para validar las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos usando instrumentos como el plano inclinado y descubrió la ley de la inercia de la dinámica. Ya hacia 1687, Isaac Newton publicó los principios matemáticos de la naturaleza, una obra en la que se describen las leyes clásicas de la dinámica conocidas como leyes de Newton y ley de la gravitación universal de Newton. El primer grupo de leyes permitiría explicar la dinámica de los cuerpos y hacer predicciones de movimientos de equilibrio de cuerpos. La segunda ley permite demostrar las leyes de Kepler del movimiento de planetas y explicar la gravedad terrestre. En esta época se puso de manifiesto uno de los principios básicos de la física. Las leyes de la física son las mismas en cualquier punto del universo. El desarrollo por Newton y Leibniz del cálculo matemático proporcionó las herramientas matemáticas para el desarrollo de la física como ciencia capaz de realizar predicciones. En esta época se desarrollaron sus trabajos físicos como Robert Hooke y Christian Haynes, estudiando las propiedades básicas de la materia y de la luz. Eh, ya hacia el siglo XVIII tenemos la termodinámica y la óptica. A partir del siglo XVIII, Robert Boyle, Thomas Young y entre otros desarrollaron la termodinámica. En 1733, Daniel Bernoulli usó argumentos estadísticos junto con la mecánica clásica para extraer resultados de la termodinámica, iniciando la mecánica estadística. En 1798, Benjamin Thompson demostró la conversión del trabajo mecánico en calor y en 1847 James Prescott Joule formuló la ley de conservación de la energía. En el campo de la óptica, el siglo comenzó con la teoría corpuscular,
de la luz de Isaac Newton, expuesta en su famosa obra Opticus. Aunque las leyes básicas de la óptica geométrica han sido descubiertas algunas décadas antes, el siglo XVIII fue rico en avances técnicos en este campo, produciéndose las primeras lentes acromáticas, midiéndose por primera vez la velocidad de la luz y descubriendo la naturaleza espectral de la luz. El siglo concluyó con el célebre experimento de Young de 1801, en el que se ponía de manifiesto la interferencia de la luz, demostrando la naturaleza ondulatoria de esta misma. Y hacia el siglo XIX tenemos el electromagnetismo y la estructura de la materia. La investigación de la física, la primera mitad del siglo XIX, estuvo dominada por el estudio de los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Coulomb, Luigi Galvani, Michael Faraday, George Simon Ohm y entre otros físicos famosos estudiaron los fenómenos dispares y contraintuitivos que se asocian a este campo. En 1855, James Clerk Maxwell unificó las leyes conocidas sobre el comportamiento de la electricidad y el magnetismo en una sola teoría en un marco matemático común, mostrando la naturaleza unida del electromagnetismo. Los trabajos de Maxwell en electromagnetismo se consideraron frecuentemente equiparables a los descubrimientos de Newton sobre la gravitación universal y se resumen con las conocidas ecuaciones de Maxwell. En el siglo XX tenemos la segunda revolución de la física, el desarrollo de la teoría de la relatividad y el comienzo de la mecánica cuántica. En 1905, Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad espacial, en la cual el espacio y el tiempo se unifican en una sola entidad, el espacio-tiempo. Hacia 1911, Ernest Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente a partir de experiencias de dispersión de partículas. A los componentes de carga positiva de este núcleo se llamaron protones y los neutrones, que también forman parte del núcleo pero no poseen carga eléctrica. La física en los albores del siglo XXI. La física sigue enfocándose a grandes retos, tanto de carácter práctico como teórico. A comienzos del siglo XXI, el estudio de los sistemas complejos denominados por sistemas de ecuaciones no lineales, tal y como la meteorología o las propiedades cuánticas de los materiales, que han posibilitado el desarrollo de nuevos materiales con propiedades sorprendentes. A nivel teórico, la astrofísica ofrece una versión del mundo con numerosas preguntas abiertas en todos sus frentes, desde la cosmología hasta la formación planetaria. La física teórica continúa sus intentos de encontrar una teoría física capaz de unificar todas las fuerzas en un único formulismo, en lo que sería una teoría del todo. Entre las teorías candidatas debemos citar la teoría de supercuerdas. En el estudio de la física podemos tener varias ramas, no solo una física mecánica como la que estamos estudiando en este momento, sino que también tenemos física electromagnética, que este campo de la física estudia la fuerza electromagnética de un tipo de interacción física que ocurre entre partículas cargadas eléctricamente. También tenemos la física atómica. Este campo estudia los átomos como un sistema aislado de electrones y un núcleo atómico. La mecánica cuántica. La teoría cuántica, preconcebida en 1920, es la base teórica de la física moderna que explica la naturaleza y el comportamiento de la materia y de la energía en un nivel atómico y subatómico. También tenemos la teoría de la relatividad, como ya la hemos nombrado anteriormente. Einstein determinó que las leyes de la física son las mismas para todos los observantes. También determinó que la velocidad de la luz es la misma, sin importar la velocidad en la que el observador viaje. La parte de los láseres, podemos decir que un láser es un dispositivo que emite luz monocromática a través de un proceso de amplificación óptica basado en las emisiones estimuladas de protones. Los principios de los dispositivos con láser están basados en mecánica cuántica. La física nuclear es el campo de la física que estudia los núcleos de los átomos, sus constituyentes e interacciones. Aerodinámica, la rama de la física
estudia cómo el aire se comporta y la relación que tiene cuando un objeto lo atraviesa. Física molecular. La física molecular es el estudio de las propiedades físicas de las moléculas, los lazos químicos entre los átomos, las dinámicas moleculares. Astrofísica. Esta rama de la astronomía combina los principios de la física y de la química para descubrir la naturaleza de los cuerpos celestiales, en vez de sus posiciones o movimientos en el espacio. Y la termodinámica, podemos hablar de que este campo de la física trata con el calor y la temperatura y su relación con la energía y el trabajo. El comportamiento de estas cualidades están sujetas a 4 leyes de la termodinámica. Bueno, para empezar a entender este concepto de física y poder aplicarlo, debemos saber que para analizar ese proceso matemático con el que se expresa la física, tenemos que tener unos patrones de masa, longitud y tiempo. Para empezar, tenemos que saber qué es un patrón de medición y podemos decir que es una representación física de una medición, una unidad que se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario, un fenómeno natural que incluye constantes físicas y químicas. Por ejemplo, la unidad fundamental de la masa es el kilogramo en el sistema internacional. Los patrones de medición de masa, como ya lo hemos dicho, es el kilogramo. Es una cantidad escalar y no debe confundirse con el peso, que es una cantidad vectorial de la fuerza. Como podemos ver acá, tenemos una tabla donde en la parte central está el gramo. Ya tenemos en la parte superior tenemos los múltiplos y en la parte inferior los submúltiplos. ¿A qué nos referimos con estos múltiplos? Por ejemplo, el decagramo sería 1 gramo por 10 a la 1, hectogramo 10 a la 2, kilogramo 10 a la 3. Y en la parte submúltiplos decigramo 10 a la menos 1, centigramo 10 a la menos 2 y miligramo 10 a la menos 3. Para el patrón de medición de longitud es una de las magnitudes físicas fundamentales, en tanto que no puede ser definida en términos de otras magnitudes. En muchos sistemas de medida, la longitud es una unidad fundamental. De esta se derivan otras, como las medidas al cuadrado, que es metros cuadrados, o el volumen que tenemos, que es metros cúbicos. Acá en esta parte también tenemos una tabla con los mismos múltiplos y submúltiplos. Al igual que en la anterior tabla, el decímetro es por 10 a la 1, hectómetro 10 a la 2, kilómetro 10 a la 3. Y los submúltiplos con los prefijos a la menos 1, menos 2 y menos 3, como ya explicamos en la anterior diapositiva. El patrón de medición del tiempo es mucho más fácil. La magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a un cambio. El tiempo es como microsucesos. Entonces, el tiempo, su unidad fundamental es el segundo. Se coloca sin puntos y no se coloca plural porque pues es un símbolo. También pueden expresarse en horas o días, meses, años. Bueno, para entender los conceptos y los patrones de medición, vamos con este ejemplo. Sara y Antonio son mellizos. Cuando nacieron, Sara pesaba 600 gramos, más que Antonio. Sabiendo que al nacer Antonio pesaba 2.25 kilos, ¿cuánto pesaba Sara al nacer? Como vemos, nosotros en el ejercicio tenemos gramos y kilogramos. Son unidades de masa, pero nosotros no podemos realizar cálculos sin haber convertido o los 600 gramos en kilos o los 2.25 kilos en gramos, porque tienen un orden diferente. Mientras que los gramos están en 10 a la 1, los kilogramos están en 10 a la 3. Entonces, lo que vamos a hacer es, los 600 gramos los vamos a dividir entre un kilogramo, que es 1000 gramos. Entonces, aquí tenemos 0.6 kilogramos. Cuando ya nosotros tenemos los kilogramos, ahora sí podemos sumar. Sabemos que Antonio pesaba 2.25 y Sara 0.6 kilogramos más. Entonces, kilogramos con kilogramos podemos realizar la operación.
Entonces tenemos como resultado que Sara pesaba 2,85 kilogramos. Ahora podemos ver en la parte de la longitud. Tenemos un ejercicio donde un oso se sube a un árbol para poder conseguir alimento. Se sabe que el oso se sube a una roca de 12 decímetros de alto que hay justo debajo y con las garras muy estiradas llega justo a recogerla. Si este oso cuando se estire mide exactamente 2,3 metros, ¿a qué distancia del suelo estaba exactamente la colmena? Como ya les había dicho, no podemos sumar magnitudes de diferente escalar, por decirlo así. Entonces lo que vamos a hacer es pasar los decímetros a metros. Como en la escala que nosotros tenemos, nos tenemos que mover hacia arriba, se tiene que dividir entre 10 a la 1. Como un metro son 10 decímetros, entonces 12 decímetros lo dividimos entre 10 y vamos a tener que es 1,2 metros. Ahora sí lo podemos sumar. 1,2 más 2,3 tenemos 3,5 metros. Y esa es nuestra respuesta. Otro tema donde la física se hace presente es en el tema de la densidad. Y podemos decir que la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Como podemos ver, la densidad se simboliza mediante la letra Rho del alfabeto griego. La densidad media es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa en el espacio exterior. Y en el sistema internacional, sus unidades es el kilogramo sobre el metro cúbico. Esta densidad nosotros la vamos a utilizar mucho en la rama de la termodinámica y en mecánica de fluidos, donde se realiza el estudio de estas sustancias. Acá tenemos una de las densidades más comunes de algunas sustancias en kilogramo por metro cúbico. Para poder entender esto, acá tenemos otro ejemplo. Sabemos que la densidad del alcohol es de 790 kilogramos metro cúbico y la del aceite de oliva es 910 kilogramos metro cúbico. Necesitamos saber cuál de las dos sustancias tiene más masa, el aceite o el alcohol, en un litro de estas mismas. Nosotros como dato tenemos la densidad de cada uno. Sabemos que el volumen del alcohol es igual al volumen del aceite en un litro, que esto es igual a un decímetro cúbico. Dado que conocemos el volumen y la densidad de la masa y el alcohol, sustituimos. En nuestra anterior ecuación realizamos el despeje, tenemos que la masa va a ser igual a 790 kilogramos metro cúbico por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Tenemos que 0,79 kilogramos y en la masa del aceite 0,91 kilogramos. Por lo tanto, en un litro de aceite, el aceite tiene mucha más masa. Bueno, como vimos en los anteriores ejercicios, la densidad tiene el kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, estas medidas o estas letras nosotros las vamos a utilizar demasiado y en algunos casos llega a ser confuso. Por eso, por eso voy a explicar el análisis dimensional. El análisis dimensional nos va a ayudar a analizar con mayor facilidad el sistema u objeto de estudio. Entonces, esto nos va a ayudar a reducir drásticamente el número de ensayos que realizarse para averiguar el comportamiento, una respuesta del sistema. Para las aplicaciones del sistema dimensional, tenemos la detección de errores, resolución de problemas cuya solución directa conlleva dificultades matemáticas, creación y estudio de modelos reducidos y consideraciones sobre la influencia de posibles cambios en los modelos. Por ejemplo, acá queda muchísimo más fácil demostrarlo. Como vemos, la velocidad se define como la derivada de la posición respecto al tiempo. Una derivada no es más que un cociente entre dos cantidades muy pequeñas, por lo tanto sus dimensiones serán las del numerador divididas por las del denominador. Esto, tenemos que la velocidad va a tener en la parte de arriba medidas de longitud y en la parte de abajo medidas de tiempo.
Entonces esto nos va a ser igual a longitud por tiempo a la menos 1. Y la unidad del sistema internacional de velocidad es un metro sobre segundo. La cantidad de movimiento son masa por velocidad. Entonces, ¿qué es velocidad? Como ya vimos en el ejemplo anterior, la velocidad es longitud por tiempo a la menos 1 por masa. Y entonces la unidad del sistema internacional para la cantidad de movimiento es 1 kilogramo por metro sobre segundo. En esta parte ya tenemos unos ejemplos un poco más complejos, donde decimos que el trabajo se define a partir de una integral. Esto es una suma de muchas cantidades muy pequeñas, las dimensiones de la integral son entonces las mismas que cada uno de los sumandos. Cada sumando es un trabajo diferencial igual al producto escalar de una fuerza por un desplazamiento por ello. Tenemos que W es igual a fuerza por la longitud. Como ya vimos en la anterior, tenemos las mismas unidades. Vemos que el trabajo posee dimensiones de masa por velocidad al cuadrado, que son las mismas de la energía cinética. Y como resultado tenemos que un julio es igual a un newton por metro, que va a ser igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. También tenemos la potencia. La potencia es un cociente entre el trabajo diferencial y el tiempo diferencial que se realizan las dimensiones, las da también el cociente. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Como ya vimos, sabemos que es trabajo sobre el tiempo. Y tenemos que es masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 3. Y esto va a ser igual a un watt, que un watt va a ser un julio sobre segundo, que esto va a ser igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo. Y la unidad del sistema internacional para la potencia es el vatio. Como ya hemos visto, tenemos demasiados números y demasiadas tablas. Acá lo que tenemos es la conversión de unidades. Es transformar un valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida o en otro valor equivalente que nos va a ayudar a la resolución de problemas y a expresarlo de otra manera. Entonces acá entre los más comunes tenemos los que ya hemos visto, de longitud, 1 metro es igual a 10 decímetros, igual a 100 centímetros, igual a 1000 milímetros. Un decámetro es igual a 10 metros, un hectómetro es igual a 100 metros, un kilómetro es igual a 1000 metros. Entre las unidades de masa tenemos la libra. La libra es del sistema inglés. Una libra es 0.454 kilogramos. La onza es otra unidad inglesa de masa, cuya equivalencia del sistema internacional, como vemos, una onza es 0.02835 kilogramos. Y entre las unidades de distancia se usan conversiones en las que participan la milla, la pulgada, el pie, la yarda, y acá tenemos los múltiplos y submúltiplos, como podemos observar. Bueno, esto es muchísimo más fácil si lo vemos con un ejemplo. Para la conversión de 200 metros a millas, se tiene la equivalencia de que una milla son 1609 metros. Se requiere saber cuántas millas hay en 200 metros. Entonces acá lo que vamos a hacer es una regla de 3, muy sencilla. Vamos a multiplicar una milla, o sea, se multiplican cruzado una milla y 200 metros y su producto se divide entre la cantidad 1609 metros que queda sola. La resolución de la regla de 3 indica con cuántas millas, una milla por 200 metros sobre los 1609 metros. Y el resultado que tenemos es 1243 millas. Bueno, ahora vamos a ver el orden de magnitud de un número. Esto es el valor que se eleva a la base y es cuando se expresa un número en notación científica. Así, por ejemplo, se dice que 300 y 250 tienen en el mismo orden de magnitud 2, ya que al expresarlos en notación científica, ambos quedan multiplicados por 10 a la 2. Como vemos acá tenemos 3 por 10 a la 2, o 250 va a ser igual a 2.5 por 10 a la 2. Sin embargo, el número 1 está 3 órdenes de magnitud por encima de 0.005.
Como vemos, 1 es igual a 1 por 10 a la 0. Se sabe que cualquier número elevado a la 0 nos va a dar 1. 1 por 1 igual a 1. Pero 0.005 es 5 por 10 a la menos 3. Los órdenes de magnitud son muy útiles para comparar números y realizar aproximaciones. En ocasiones, con nuevas fórmulas se mezclan cifras de orden de magnitud diferente, puede ocurrir que una de ellas sea despreciable frente a la otra. Por otro lado, los múltiplos y submúltiplos se utilizan para expresar valores muy altos o muy bajos. Son potencias de 10 con exponente positivo o negativo. En la siguiente tabla podemos ver los múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, 10 a la 1 es deca, 10 a la 2 hecto, 10 a la 3 kilo, como ya hemos visto, 10 a la 6 mega, a la 9 son giga. O en los submúltiplos tenemos 10 a la 3 mili, 10 a la menos 6 micro, 10 a la menos 9 nano. Bueno, y también nosotros vemos que en la física vamos a encontrar valores que no son exactos. Entonces podemos tener valores de 3.678, son números que son decimales no periódicos o periódicos en algunos casos. Entonces, para entender esto, eh, están las cifras significativas, que se denominan cifras significativas del conjunto de los dígitos que se conocen con seguridad en la medida. De todas las cifras significativas siempre hay una, la última, que estará afectada por un error. Por esta razón, el resto de cifras se le denominan cifras exactas, como por ejemplo un termómetro digital. Los termómetros digitales utilizados en la medicina práctica utilizan tres cifras significativas. Las dos primeras son cifras exactas y la última es una cifra significativa afectada por error, ya que probablemente la temperatura real está formada por infinitos decimales imposibles de presentar y que además no son necesarios. Como vemos en la imagen, tenemos 36.8 grados centígrados. Entonces, nosotros denominamos las cifras exactas al 36 y el punto 8 son la cifra que puede estar afectada por un error. Para determinar estas cifras significativas hay una serie de reglas que nos van a ayudar a guiarnos. Entonces, por ejemplo, cualquier cifra distinta de 0 se considera significativa. Como vemos el ejemplo, 25.36 tiene 4 cifras significativas o 154 tiene 3 cifras significativas. Se consideran cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos distintos de 0 y los situados después de la coma decimal. Entonces, por ejemplo, 2005.20 tiene 6 cifras significativas. ¿Esto por qué? Porque tiene dos ceros entre el 2 y el 5. Entonces también se cuenta. El otro ejemplo es 34.00. Tiene 4 cifras significativas porque, como ya vimos, los ceros situados después de la coma decimal también cuentan. Sin embargo, no se consideran cifras significativas los ceros situados al comienzo de un número, incluidos aquellos situados a la derecha de la coma decimal, hasta llegar a un dígito distinto de 0. Como podemos ver, tenemos 0.000560. Solo tiene 3 cifras significativas. Como acabamos de leer, los primeros ceros no se cuentan como cifra significativa. Tampoco se consideran significativos los ceros situados al final de un número sin coma decimal, excepto si se indican con un punto. Un ejemplo claro es que acá 450 tiene dos cifras significativas, que es 4 y 5, pero no hay un punto que indique que el 0 es una cifra significativa, como en el caso de 450 punto. En este caso sí tiene 3 cifras significativas. Bueno, acá para entender un poco mejor lo de las cifras significativas, tenemos un ejemplo, un circuito electrónico donde el multímetro nos arroja los siguientes valores: 0.050 amperios, 10.050 amperios y 0.101 amperios. Entonces, para el primer caso, 0.050 tiene dos cifras significativas, 50
Como vimos al inicio, los ceros a la izquierda o iniciando la cifra no se tienen en cuenta. En el segundo, 10.050 tiene las 5 cifras significativas. Esto porque entre el 1 y el 5 hay dos ceros que se cuentan como cifra significativa y el cero delante del 5 también. Y en el tercero tenemos solo tres cifras significativas. El primer cero no se cuenta y después del 0 punto, el 101 son tres cifras significativas. Como vimos en el ejemplo anterior, teníamos valores de 10.050, que son tres cifras significativas después de un punto. En algunos casos no es recomendable utilizar tantas cifras significativas, esto tiende a generar un poco más de error. Entonces, para cambiar esto, tenemos las reglas de redondeo. Entonces, para las reglas de redondeo, vamos a tener las siguientes. Cuando el primero de los dígitos descartados es 5 o mayor que 5, la cifra anterior se aumenta en una unidad. Por ejemplo, tenemos este número largo, que es 45.367892. La idea es redondearlo a cuatro cifras significativas, es decir, 45.37. Dado que nos tenemos que quedar con cuatro cifras, como ya dijimos, se descarta desde la quinta en adelante. Es decir, desde el 7. Como el 7 es mayor que el 5, vamos a redondear el siguiente número de la izquierda, o sea, el 6. Lo vamos a redondear a 7. La otra regla es que cuando el primero de los dígitos descartados es menor que 5, la cifra anterior se mantiene igual. Por ejemplo, acá nos están pidiendo 5 cifras significativas de 123.643421. Entonces, en este caso vamos a tener 123.64. El número, el último número, que es el quinto, se mantiene igual. No es como en el caso anterior que aumentó en una unidad. Entonces, sabemos que desde la sexta tenemos que descartar desde la sexta en adelante, es decir, desde el 3. Como el 3 es menor que 5, la cifra anterior que es 4 se deja igual. Entonces, por lo tanto, vamos a tener 123.64. Cuando realizamos operaciones matemáticas con valores decimales, el resultado debe redondearse hasta un número determinado de cifras significativas. Cuando sumamos o restamos, el resultado va a tener el número de cifras decimales que del valor que menos tenga. Por ejemplo, acá tenemos 12.07 más 3.2. Entonces vamos a tener como resultado 15.27. Y acá cuando se multiplica y se divide el resultado es lo mismo. Tiene que tener el número de cifras significativas del valor que menos tenga. Tenemos el mismo valor, los mismos valores del anterior ejercicio, pero esta vez estamos multiplicando. La respuesta nos da 39, no 38.624, ya que 3.2 tiene dos cifras significativas. Como ya hemos visto, tenemos que dejar dos cifras significativas. Vemos que en la tercera casilla tenemos 0.6, es un número mayor a 5, entonces el número inmediatamente anterior a ese 6 se le aumenta una unidad, por eso tenemos 39 y no 38. Acá tenemos un ejemplo como para que lo logremos ver de una mejor manera. Tenemos unas operaciones, 150.00 dividido entre 8.65. Acá en la primera solución tenemos que este resultado nos da 17.34104046. Para redondear este resultado vamos a contar el número de cifras significativas que tenemos de los dos valores que estamos operando. Como podemos ver, 150.00 tiene 5 cifras significativas y 8.653. Entonces ya se sabe que el valor resultante tiene que tener 3 cifras significativas. Entonces evaluamos la cifra siguiente a la tercera, que es la que necesitamos, si es mayor o igual que 5. Dado que la cuarta cifra es menor que 5, la tercera cifra, que es la que nosotros hasta donde vamos a tener en cuenta, no se altera. Y ya desde la tercera vamos a descartar.
En este caso tenemos 17.34. Como nos dimos cuenta, ya nuestro valor quedó como 7.34. Para el caso B, tenemos 34.045 más 2.05. Entonces vamos a ver, eh, vamos a redondear el resultado. Tenemos un resultado de 36.095. Como ya vimos, tenemos que revisar, eh, revisar cuántas cifras significativas tiene cada operando. En el primero de 34.045 tenemos tres cifras decimales y en el segundo tenemos dos decimales. Entonces, el resultado solo debe tener el menor valor decimales, es decir, 3. Eh, Vamos a evaluar desde la siguiente a la tercera cifra, si es igual o menor que 5. Dado que la cuarta cifra es mayor que 5, la tercera se aumenta en una unidad y podemos descartar desde la cuarta en adelante. Tenemos un valor de 36.1. Buen día, mi nombre es Víctor Acosta y soy integrante del grupo número 2, referente al seminario de repaso de física mecánica. Iniciaré con el movimiento en una dimensión que está comprendido con desplazamiento, velocidad y rapidez instantánea, aceleración, movimiento unidimensional y objetos en caída libre. Antes de abordar la temática comprendida por el movimiento unidimensional o movimiento en una dimensión, es necesario aclarar el estudio de partículas en un espacio y tiempo determinado. Esto se encuentra comprendido en la cinemática, que proviene del griego kinema, que significa movimiento o agitado. Este es el estudio de la mecánica clásica que describe el movimiento en términos del espacio y el tiempo, sin tomar en cuenta los agentes o fuerzas que la producen. A partir de la experiencia cotidiana, se reconoce que el movimiento representa el cambio continuo en la posición de un objeto. La física estudia tres tipos de movimientos. Entre estos está compuesta la translacional, la rotacional y vibratorio. En el estudio del movimiento translacional, se describe al objeto en movimiento como una partícula sin importar su tamaño. Ejemplo de ello es una bicicleta moviéndose por una ciclovía. Como podemos evidenciar, aquí tenemos un ciclista que se mueve en el eje X de manera constante sin cambiar su dirección. El movimiento de una partícula se conoce por completo si su posición en el espacio se conoce en todo momento. Si una partícula está en movimiento, se puede determinar fácilmente el cambio en su posición, lo que se denomina fácilmente desplazamiento, conforme se mueve de una posición inicial a una posición final. Este desplazamiento está dado por delta x es igual a desplazamiento final menos desplazamiento inicial. Un error muy común es no diferenciar el desplazamiento de distancia recorrida. Siguiendo con el ejemplo del ciclista, al realizar su recorrido de un punto A un punto B, recorrió una distancia
conocida ida y vuelta. Sin embargo, pues su desplazamiento fue cero porque las posiciones finales e iniciales son idénticas. Un vector es una cantidad física que requiere la especificación tanto de una dirección como de una magnitud. En contraste, un escalar es una cantidad que tiene magnitud más no dirección. Entonces, aquí el desplazamiento es una cantidad vectorial, al igual que la velocidad y la aceleración. A estos se les denota su dirección mediante un signo negativo, como podemos evidenciar en la presentación, o positivo. En este orden de ideas lo estoy mostrando con el láser de la presentación. Dado que durante pues esta intervención será abordado únicamente pues el movimiento unidimensional, donde pues el objeto solo se puede mover en línea recta u horizontal. Se podría establecer de manera arbitraria pues que el desplazamiento hacia la derecha, como podemos indicar acá, es positivo y se representaría con más delta x, mientras que el realizado hacia la izquierda es negativo y se representaría con menos delta x. La velocidad promedio de una partícula se define pues como el desplazamiento de la partícula delta x dividido entre el intervalo de tiempo delta t, durante el cual pues ocurre el desplazamiento, y el subíndice x pues indicaría el movimiento a lo largo del eje x. Como podemos evidenciar acá, tenemos una fórmula que quiere decir que la velocidad promedio es igual a delta de x sobre delta tiempo. En la vida cotidiana los términos rapidez y pues velocidad son intercambiables. En física, sin embargo, pues existe una clara distinción entre estas dos cantidades. Supongan que el ciclista del ejemplo anterior recorre una distancia de 120 kilómetros en una carretera. Sin embargo, finaliza en el mismo punto de partida. Su velocidad promedio es cero. No obstante, debe ser capaz de cuantificar qué tan rápido iba pedaleando. La rapidez promedio de una partícula en una cantidad escalar se define como el cociente entre la distancia total recorrida y el tiempo que lleva en viajar esa distancia, y pues se representa con rapidez promedio que es igual a distancia total sobre tiempo total. Entonces, para conocer la rapidez promedio de una partícula, lo que tenemos que hacer es detallar que no brinda información detallada acerca de un viaje. Por ejemplo,
un ciclista recorrió 140 kilómetros tardando 16 horas a una rapidez promedio de 30 kilómetros por hora. Se conoce la rapidez promedio, sí, pero sin embargo no se conoce si durante el trayecto recorrido varió su velocidad en un tramo a otro. Con frecuencia se necesita conocer la velocidad de una partícula en un instante de tiempo particular, más que sobre un intervalo de tiempo finito, por lo que se debe determinar la velocidad instantánea en ese momento. La velocidad instantánea es igual al valor límite del constante delta x sobre delta t, conforme a delta t se acerca a cero. En la notación del cálculo, este límite se conoce como la derivada de x respecto a t. La velocidad instantánea puede ser positiva, negativa o cero, determinada por la pendiente generada a partir de la gráfica posición-tiempo. La rapidez instantánea pues, de una partícula se define como la magnitud de su velocidad, como sucede con la rapidez promedio. La rapidez instantánea no tiene dirección asociada, en consecuencia, pues no lleva signo algebraico. Si una partícula tiene una velocidad de más 30 metros por segundo o menos 30 metros por segundo, independientemente del signo, su rapidez instantánea será 30 metros por segundo. Otra situación que ocurre comúnmente es que la velocidad de una partícula cambia mientras que ésta se mantiene en movimiento. Un ejemplo claro de ello pues podría ser la velocidad con la que viaja un autobús en el que nos transportamos. Cuando la velocidad de una partícula cambia con el tiempo, se dice que está acelerada. Por ejemplo, la velocidad de un auto aumenta si pisa el acelerador y disminuye cuando se aplican los frenos. Seguimos con la aceleración promedio de una partícula. Esta se define pues como el cambio en velocidad delta v dividido entre el intervalo delta t durante el cual ocurre dicho cambio. Entonces lo podemos evidenciar con la formulación. Entonces aquí tenemos aceleración promedio es igual a delta v sobre delta t, y esto es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. En algunas situaciones el valor de la aceleración promedio puede ser diferente sobre intervalos distintos. Por consiguiente, pues es útil definir la aceleración instantánea como el límite de la aceleración promedio cuando delta t se acerca a cero. Es decir, la aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo, la cual por definición es la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo.
Si la aceleración de una partícula varía en el tiempo, el movimiento puede ser complejo y difícil de analizar. Pues sin embargo, un tipo muy común y simple de movimiento unidimensional ocurre pues cuando la aceleración es constante. Cuando este es el caso, la aceleración promedio en cualquier intervalo es igual a la aceleración instantánea en cualquier instante durante el intervalo, y la velocidad cambia en la misma proporción durante todo el movimiento. Se reemplaza aceleración promedio por aceleración en la ecuación y se toma t igual a 0 y igual t inicial, t final menos t inicial, como cualquier t posterior, pues se encuentra que tenemos aceleración que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, o velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo para velocidad constante. Esta expresión pues permite determinar la velocidad de un objeto en cualquier tiempo t si se conocen la velocidad inicial y la aceleración constante. Como ejemplo, pues podemos tomar ahora bien, y que es sabido, en ausencia de resistencia de aire, todos los objetos que se dejan caer cerca de la superficie de la Tierra caen hacia ella con la misma aceleración constante, bajo la influencia de la gravedad terrestre. Y no fue hasta cerca pues del año 1600 que esta conclusión fue aceptada. Antes de dicha época, pues las enseñanzas del filósofo Aristóteles sostenían que los objetos pesados caen más rápido que los más ligeros. Fue el italiano pues Galileo Galilei quien originó las ideas contemporáneas en relación con la caída de los objetos. Según cuenta la leyenda, pues él demostró la ley de los objetos que caen al observar que al dejar caer simultáneamente dos diferentes pesas, como podemos evidenciar en la imagen, desde la inclinada torre de Pisa, ambas golpeaban en el suelo casi al mismo tiempo. Pues aquí no se sabe si este experimento fue real, sin embargo, Galileo realizó varios experimentos que le permitieron concluir acerca de los objetos que caían libremente. Cuando se emplea la expresión objeto que cae libremente, no se hace referencia por fuerza a un objeto que se soltó desde reposo. Un objeto que cae libremente es cualquiera que se mueve con la libertad bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. Los objetos lanzados hacia arriba o hacia abajo y los que se sueltan desde el reposo caen libremente una vez que se hayan liberado. Cualquier objeto que cae libremente experimenta una aceleración dirigida hacia abajo independientemente del objeto inicial
independientemente pues del movimiento inicial del objeto, ¿no? Si se precisa la resistencia del aire y se supone que la aceleración en caída libre no varía con la altitud sobre cortas distancias verticales, pues entonces el movimiento vertical de un objeto que cae libremente es equivalente al movimiento de una dimensión con aceleración constante. Por tanto, pues se puede deducir que pueden aplicarse las ecuaciones expuestas, que para aceleración constante la única modificación que es necesario hacer para estas ecuaciones para objetos de caída libre es notar que el movimiento se realiza en la dirección vertical sobre la dirección Y, o en el plano cartesiano sobre el eje Y, en lugar de la dirección horizontal, o en este orden de ideas en el plano del eje X, y que la aceleración está dirigida hacia abajo y tiene una magnitud de 9,80 metros por segundo. De este modo, pues siempre se tendrá que aceleración en el eje Y es igual a menos gravedad, y esto es igual a menos 9,80 metros por segundo, donde el signo menos significa que la aceleración de un objeto en caída está dirigido hacia abajo. Cuando hablamos pues de vectores, casi siempre se tiene que trabajar con cantidades físicas que tienen tanto propiedades numéricas como direccionales. Pero sin embargo, tal como mencioné, existen cantidades escalares y vectoriales. Un escalar pues es una magnitud numérica, como por ejemplo la temperatura de un lugar, como podemos evidenciar en la imagen, o una distancia de 25 metros, ambas solo poseen un número, mientras que las cantidades vectoriales cuentan con magnitud y dirección. Un ejemplo de ello podría ser un auto que se mueve 10 metros hacia el occidente, o una dirección más precisa, se encuentra ubicado 5 unidades a 45 grados. Dado que pues estos vectores son segmentos de rectas en el espacio que parten de un punto hacia otro, pues permiten ser utilizados en física debido a que muchos aspectos de la física se relacionan de una u otra forma con posiciones en el espacio. Estas posiciones pues pueden ser representadas en un plano de acuerdo con la necesidad mediante el uso del sistema de coordenadas. En algunas ocasiones son usadas las coordenadas cartesianas, pues donde los ejes horizontal y vertical se cruzan en un punto que se considera origen. Estas también son llamadas coordenadas rectangulares, y pues que ya para más de uno de ustedes es conocido como el eje X y Y. Buen día, mi nombre es Laura Vanessa Mendioelso Sánchez y hoy voy a hablarles sobre el movimiento en dos dimensiones y las leyes del movimiento. Movimiento en dos dimensiones. El desplazamiento es el vector que define la posición de un punto o partícula en relación a un origen A con respecto a una posición B. El vector de posición está escrito por la ecuación r igual a xt en la dirección y más yt en la dirección j más zt en la dirección k
dado el caso de que tengamos un plano de 3 ejes. Como podemos observar en el ejemplo de la motocicleta A, quiere dirigirse al punto B, sin importar si su trayectoria es la rojilla, el desplazamiento siempre va a ser el mismo. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que cambia de posición o desplazamiento con el tiempo. Acá podemos observar en la imagen la velocidad constante de una partícula, o en este caso una pelota, que se mueve con respecto al tiempo y su velocidad no cambia. Cuando la velocidad es uniformemente acelerada, esto significa que la pelota en un tiempo 1 tiene una velocidad 1, en un tiempo 2 va a tener una velocidad 2 mayor a la velocidad 1 y en un tiempo 3 va a tener una velocidad 3 mayor a la velocidad 2 en ese tiempo 3. Cuando hablamos de la velocidad variada, es decir, como en el tercer ejemplo, tenemos que la pelota inicialmente en un tiempo 1 tiene una velocidad 1, en un tiempo 2 tiene una velocidad 2 que es menor a 1 anteriormente. Y en un tiempo 3 tenemos una velocidad 3, en un tiempo 3 que es mayor a la velocidad 2. El vector de velocidad está descrito por la ecuación v es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto significa que cada uno de sus componentes en tiempo, así tendremos la velocidad, que en este caso está escrita en metros sobre segundos. La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Es decir, como podemos observar en el primer ejemplo, tenemos que la aceleración es mayor a cero, es decir, el automóvil hace que el vehículo se mueva hacia adelante. En el segundo caso tenemos un camión en el cual nos indica que la aceleración es menor a cero, es decir, el vehículo iba en movimiento y empezó a frenar para lograr detenerse finalmente. Y en el último caso tenemos a un ciclista que tiene una aceleración igual a cero, es decir, él no está acelerando ni frenando en su trayectoria. El vector de velocidad está descrito por la ecuación en el cual se deriva la velocidad con respecto al tiempo en cada uno de sus componentes cartesianos, dándonos como resultado una aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Con la aceleración constante, tenemos que decir que este es equivalente a dos movimientos independientes en las direcciones X y Y, con aceleraciones constantes en aceleración X y aceleración Y. Esta propiedad se le llama principio de independencia del movimiento. Es decir, por ejemplo, en la primera imagen tenemos el personaje que está ubicado en la parte superior de las escaleras y desea llegar a la bandera. Lo que tiene que hacer es saltar hacia la bandera generando un trayecto parabólico y por ende se está moviendo tanto en la dirección X como en la dirección Y al mismo tiempo. Lo mismo ocurre en el segundo caso, donde vemos el vehículo que tiene una trayectoria linealmente. En este describe un movimiento tanto en X como en y cada uno está descrito por las ecuaciones allí mencionadas. Para X tenemos las ecuaciones resaltadas en azul y para Y tenemos las ecuaciones resaltadas en rojo. El movimiento de proyectiles o parabólico se da cuando cualquier objeto que sea lanzado al aire tenga una velocidad inicial de dirección arbitraria, el cual se moverá describiendo una trayectoria curva en un plano. Es decir, podemos observar al sujeto lanzar a la pelota desde cierta altura y esta va a describir una trayectoria parabólica. Horizontalmente, el movimiento del cuerpo es uniforme a velocidad constante, como observa la imagen. Y verticalmente, tiene una influencia de la gravedad, ya que influye directamente en el objeto, atrayéndolo hacia el suelo.
En el movimiento circular uniforme, este movimiento se presenta cuando un cuerpo, estando en movimiento, describe una trayectoria circular, donde su velocidad posee magnitud constante y recorre longitudes iguales en tiempos iguales. Algunas de las características de este movimiento circular uniforme son: la velocidad angular es constante, el vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria, y su sentido es el movimiento. Esto implica que el movimiento, cuando cuenta con una aceleración normal, tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas, ya que la rapidez es constante. Existe un periodo t, que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. Esto implica que las características del movimiento son las mismas cada t segundos. La expresión para el cálculo del periodo es t igual a 2pi sobre la velocidad angular, y eso solo es válido en el caso de movimientos circulares uniformes. Y otra característica es una frecuencia f, que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Su valor es el inverso al periodo. Como podemos observar, el vehículo en la imagen tiene movimiento a una velocidad angular constante, donde él se mueve circularmente alrededor de esa carretera y su radio no cambia. En la aceleración tangencial y radial, la partícula en este caso va a ser el punto azul descrito en las imágenes, y la trayectoria la línea punteada que está siguiendo. Podemos observar que la partícula se mueve en una trayectoria que describe líneas curvas, donde el vector de velocidad será tangente a la curva, y la aceleración se divide en una componente radial, como se dirige hacia el centro del círculo, y una aceleración tangente, cuya componente es tangente a la curva, estando en el mismo eje de la velocidad. La componente tangencial representa un cambio de magnitud de la velocidad, y la componente radial representa un cambio de dirección. Para encontrar la aceleración, lo único que tenemos que hacer es sumar la aceleración radial y la aceleración tangencial al cuadrado y sacarle raíz a esa magnitud. Si deseamos encontrar el ángulo que tiene la aceleración con respecto a la velocidad perpendicular en el punto, este va a ser igual a la tangente inversa de la aceleración tangencial sobre la aceleración radial. Velocidad y aceleración relativas. La velocidad y aceleración relativas se miden con respecto a un observador externo a la situación. Por ejemplo, en el lado izquierdo podemos observar un hombre descrito en color rojo y otro en color negro. El que está en rojo se encuentra encima de una plataforma que está siendo trasladada por un tren y tiene una pelota amarilla en la mano. Él, al lanzar la pelota hacia arriba, observa que ésta sube y baja y nuevamente cae en su mano, mientras que el observador de negro, que se encuentra a unos metros de él observa que la pelota describe una trayectoria parabólica. Para este caso, o para entenderlo de una forma mejor, dar la siguiente imagen a mano derecha, donde hay un chico A que va sobre una patineta lanzando una pelota hacia arriba y hacia abajo, igual que en el anterior caso. Y en cierto punto se encuentra con un chico B, el cual observa que la pelota describe una parábola en, en el trayecto que el sujeto va a llevar. De Newton. Básicamente permiten explicar cómo se comportan los cuerpos desde el punto de vista dinámico. La primera ley de Newton, o el principio de la inercia,
Establece que todo cuerpo permanece en línea recta a menos que una fuerza externa lo haga cambiar. Por ejemplo, tenemos en esta situación que hay un balón en reposo y el jugador le imprime una patada al mismo, lo que hace que el balón se lugar en donde estaba a la velocidad que le imprimió el jugador y por ende pues llegue al arco contrario, que es el objetivo pues que la persona desea cumplir. La segunda ley de Newton, o el principio fundamental, establece que para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Tenemos un elefante que tiene una gran masa y para poderlo mover tenemos que aplicarle una fuerza muy grande, pero esto no nos va a generar una aceleración significativa. En cambio, al tener esta pelota de fútbol que tiene una menor masa con respecto a la del elefante, le aplicamos una fuerza mucho menor a la que le aplicamos para mover el elefante. La tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, establece que si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un jugador de básquetbol que lanza una pelota contra un muro y el muro reacciona lanzando la pelota en sentido contrario a la que él la lanzó. En el segundo caso tenemos una pistola que cuando el individuo dispara el proyectil sale de la pistola y la pistola por ende también tiene una reacción hacia atrás, lo que llaman más coloquialmente como el culatazo. Y en el último ejemplo tenemos dos personas que están sujetando una cuerda. La persona de la derecha jala la cuerda hacia él, por ende la persona de la izquierda también tiene que hacer una reacción igual pero opuesta, jalando la cuerda hacia su cuerpo. Hola, soy Carlos Céspedes y voy a hablar de la energía potencial. La energía potencial es la energía que un objeto posee debido a una posición en un campo de fuerza o que un sistema tiene debido a la configuración de sus partes. Un ejemplo en la vida real es que nosotros tengamos una pelota en el aire y en ese momento nosotros sabemos que la energía cinética es cero porque no estamos haciendo nada, pero estamos acumulando una energía potencial. Esta energía potencial, por decirlo así, su valor depende de dos factores, o de tres factores, las cuales son una variable que sería la masa, que la masa se mide en kilogramos, y la otra la altura, que se mide en metros. Pero la constante por lo general siempre va a ser la gravedad y lo general es que sea 9.8. ¿Por qué digo por lo general? Porque si hacemos un ejercicio, hacemos una aplicación que sea en Marte o en otro planeta, entonces sabemos que la gravedad es diferente. Entonces, si nosotros tenemos una pelota a cierta altura y en el momento que nosotros la soltamos o la liberamos, ahí es donde se genera la energía potencial, hasta que llegue al piso, y en el momento que choque al piso o se detenga, ya la energía potencial se convierte a cero. La energía potencial o su unidad de medida son los joules. ¿Eso qué quiere decir? Que un joule es lo mismo que decir un newton por un metro, pero también un newton es un kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Existe la energía potencial gravitacional, que es por lo general la que nosotros vivimos a diario, que esto ocurre gracias al campo gravitacional, o hacia la fuerza que nosotros ejercemos hacia el piso. Como les comentaba, esta depende, uno, del peso del objeto y dos, de la altura. Entre más alto sea, más energía potencial va a tener. Entonces podemos ver que el objeto va a tener siempre una masa. Por defecto por defecto sí va a ejecutar su fuerza de gravedad, o va a ejecutar, no, va a haber siempre una fuerza de gravedad que va a ir hacia el centro de la Tierra, por ejemplo en los ejemplos siempre va a ir hacia el centro, y una altura.
Un ejemplo es que esta roca tenga 10 kilogramos, siempre la masa va a estar en kilogramos y vamos a tenerla a una altura de 10 metros con una gravedad de 9.8. Entonces su fórmula va a ser masa por gravedad por altura. Entonces esto quiere decir que vamos a tener la masa 10 kilogramos, una altura de 10 metros por una gravedad, y esto nos va a dar 9.8 joules. Hola, soy Carlos Céspedes y voy a hablar de la energía potencial. La energía potencial es la energía que un objeto posee debido a una posición en un campo de fuerza o que un sistema tiene debido a la configuración de sus partes. Un ejemplo en la vida real es que nosotros tengamos una pelota en el aire y en ese momento nosotros sabemos que la energía cinética es cero porque no estamos haciendo nada, pero estamos acumulando una energía potencial. Esta energía potencial, por decirlo así, su valor depende de dos factores o de tres factores, las cuales son una variable que sería la masa, que la masa se mide en kilogramos, y la otra la altura, que se mide en metros. Pero la constante por lo general siempre va a ser la gravedad, y lo general es que sea 9.8. ¿Por qué digo por lo general? Porque si hacemos un ejercicio, hacemos una aplicación que sea en Marte o en otro planeta, entonces sabemos que la gravedad es diferente. Entonces, si nosotros tenemos una pelota a cierta altura y en el momento que nosotros la soltamos o la liberamos, ahí es donde se genera la energía potencial, hasta que llegue al piso, y en el momento que choque al piso o se detenga, ya la energía potencial se convierte a cero. La energía potencial o su unidad de medida son los joules. ¿Eso qué quiere decir? Que un joule es lo mismo que decir un newton por un metro, pero también un newton es un kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Existe la energía potencial gravitacional, que es por lo general la que nosotros vivimos a diario, que esto ocurre gracias al campo gravitacional o hacia la fuerza que nosotros ejercemos hacia el piso. Como les comentaba, esta depende, uno, del peso del objeto y dos, de la altura. Entre más alto sea, más energía potencial va a tener. Entonces podemos ver que el objeto va a tener siempre una masa. Por defecto, sí, va a ejecutar su fuerza de gravedad, o va a haber siempre una fuerza de gravedad que va a ir hacia el centro de la Tierra, por ejemplo en los ejemplos, siempre irá hacia el centro, y una altura. Un ejemplo es que esta roca tenga 10 kilogramos, siempre la masa va a estar en kilogramos, y vamos a tenerla a una altura de 10 metros, con una gravedad de 9.8. Entonces su fórmula va a ser masa por gravedad por altura. Entonces esto quiere decir que vamos a tener la masa 10 kilogramos, una altura de 10 metros por una gravedad, y eso nos va a dar 9.8 joules. La energía potencial elástica es la energía almacenada en la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su posición natural. Esta forma de energía también se llama como energía de resorte o energía elástica potencial. La elasticidad es una propiedad de ciertos materiales por la que una vez deformado un cuerpo o estirado o separado, este puede volver a su posición inicial o a su posición original. Las fuerzas recuperadoras, cuando el objeto recuperará su forma original sin apenas amortiguamiento o deformación, son conservativas y se puede derivar de una energía potencial elástica, que sumada a la energía cinética, permite obtener la energía mecánica del objeto. Esta de acá es la fórmula que decimos que es 1/2 de K por X al cuadrado, donde K es la constante elástica del muelle y X la distancia de la posición de equilibrio. Como vemos, la K se maneja en newtons sobre metros y X son metros. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos dice un muelle de constante K
es de 3 newtons metros y de posición de equilibrio x0. Este x0 quiere decir que es su posición original. Es comprimido desde los 2.5 hasta 1.5 centímetros. Determinar la energía. Entonces aquí tenemos nosotros la variable. Entonces tenemos la constante que son 3 newtons metros, la K sub 0 que es 3.5, X inicial 2.5 centímetros y X final serían 1.5. Aquí en el ejemplo vemos, aquí en el resorte vemos a X sub 0 y nos dicen si vamos para la izquierda nos vamos a X inicial, que es como la parte comprimida en resorte, y vemos que es positivo porque la energía va hacia la izquierda. Entonces la primera es hallar la energía potencial inicial. Entonces decimos que es un medio de K, pero sabemos que tenemos X, que es el movimiento. Entonces tenemos X sub 0 menos X sub 1, y esto elevado al cuadrado, y como resultado esto nos va a dar esto. ¿Que por qué este 3? Porque tenemos que acá que K es 3 newtons. Cuando tenemos la final, la energía potencial final, es la misma fórmula, un medio sobre K, pero aquí ya es X0 menos X final. Entonces tenemos lo mismo, acá X es 3, entonces sería 3 medios, y aquí hacemos la respectiva operación de X0 menos X final, entonces sería 3.5 centímetros menos 1.5, y eso equivaldría a 2, que es este de acá. Y esto nos daría como resultado 6.10 joules a la menos 4 joules. Pero nosotros, la idea de esto es hallar el cambio de la energía potencial, y el cambio de la energía potencial es la operación de la energía potencial final menos la energía potencial inicial. En este caso esta es energía potencial inicial, que son 1.5, y la final, que son 6. Hacemos su diferencia y nos da como un total de 4.5 por 10 a la menos 4 joules. En física, el término conservación se refiere a algo que no va a cambiar. Esto significa que la variable en una ecuación que representa una cantidad es constante en el tiempo. Este valor va a ser el mismo antes, durante y después del evento. La conservación de energía es válida únicamente para sistemas cerrados. Una pelota que rueda por el piso áspero no obedecerá esta ley, ya que no está aislada del piso, y esto va a traer fricción. Pero si consideramos que la pelota con el piso va a ser liso y cumple la ley de la conservación de la energía, a esto llamaríamos un sistema de combinación, sistema piso-pelota. La fórmula es esta, la integral de B de A, de F, de R, y esto sería la energía potencial de A menos la energía potencial de B. Un ejemplo de la comprobación: tenemos un objeto, una pelota, a una altura de 3 metros, y el cual tiene un peso de 2 kilogramos. Vemos acá que tiene una velocidad cero. ¿Por qué tiene la velocidad cero? Porque está en reposo. Podemos decir que tenemos la pelota en la mano allá a una altura de 3 metros. En ese momento pues la energía cinética es cero, pero la potencial se empieza a generar. Entonces, lo primero que hacemos es verificar la energía potencial. La energía potencial es la masa, que son 2 kilogramos, por la altura, que son 3 metros, por la gravedad. En este ejemplo tomamos la gravedad como 10 por facilidades de hacer el ejercicio. Esto nos da un resultado de 60 joules. Pero su energía cinética es 0. Y si hacemos la sumatoria de la energía de A más la energía de A, que es la energía cinética más la energía potencial, o sea 0 más 60, nos da 60 joules. Cuando está a una altura de 1 metro, entonces decimos que aquí hallamos la energía cinética, esa es la fórmula, y el resultado son 40. Pues tengamos eso en cuenta.
Entonces, aquí volvemos y calculamos la energía potencial. La energía potencial nos está diciendo que la pelota o la masa de la pelota es de 2 kilogramos por la gravedad, que son 10, por la altura, que es 1 metro. Eso nos da un resultado de 20 joules. Y habíamos dicho que la energía cinética es igual a 40. Si nosotros miramos que la energía de B es la sumatoria de la energía cinética, que es 40, más la energía potencial, que son 20, es igual a 60 joules. Con eso nos podemos dar cuenta que en cualquier momento nos tiene que dar el mismo resultado. En este caso son 60 joules. Movimiento lineal y choque. El concepto de movimiento lineal se usa para denotar la inercia en el movimiento, en el cual el momento lineal P, que es este, de una partícula que tiene un peso o una masa que se mueve a una cierta velocidad, que la vamos a anotar con V. Y nos podemos dar cuenta que la fórmula es la multiplicación de la masa por la velocidad. A eso le decimos que es el movimiento lineal de la partícula. Otro concepto es el choque, el cual dice que es cuando dos partículas se mueven y en algún momento por alguna cuestión chocan y ese se forma otro movimiento. Para esto existen dos tipos. Está el choque elástico, que es en el momento que hay un choque, no se va a producir ningún sonido, ningún calor y ninguna deformación. Esto permite que el movimiento siga igual. Entonces no va a haber fricción, no va a haber ningún cambio de velocidad. Pero en el caso contrario de que haya alguna deformación, entonces la trayectoria puede cambiar. Si hay fricción o calor, se puede reducir la velocidad, y a esto lo llamamos como choque elástico. Entonces tenemos que el choque elástico, tenemos una masa, la m, que son masa, una velocidad y la unidad de choque. Para ello nos tenemos que tener en cuenta que para el choque siempre van a tener que haber mínimo dos objetos. Entonces tenemos que ayudar por lo general la velocidad de choque 1, que es el momento que impactamos. Entonces se genera esta velocidad. Entonces vemos que es la velocidad 1 por la masa, por la diferencia de las masas del cuerpo 1 y cuerpo 2, más la velocidad dos veces la velocidad del cuerpo 2 por su masa, y todo esto sobre la sumatoria de las masas que intervienen. Y el cuerpo 2, o la velocidad del choque del cuerpo 2, que se produce después del golpe, es la velocidad 2 por la diferencia entre la masa 2 y la masa 1, más dos veces la velocidad del cuerpo 1 y su masa, que sería m1, sobre la masa 1 y masa 2. Y en el caso del choque inelástico, que es al cual que se produce reducción de los campos por motivos de que se haya deformidad, que se haya fricción, entonces vemos que mp es la masa del proyectil, que es el que impacta, y bp es la velocidad del proyectil, en donde la velocidad del proyectil es igual a la masa del proyectil más la masa del cuerpo B, o sea del segundo cuerpo, sobre la masa del proyectil. La masa del proyectil es la masa A, el primer carro que choca contra el carro B, por decirlo así, y esto multiplicado por la raíz de 2 por la gravedad y la altura.